veces más grande que el Panteón, sino que su anchura es 8 veces mayor, casi el triple de un campo de fútbol. Podrían meterse 2 cohetes Saturno en su interior y aún tener espacio para volar con un helicóptero. Era una estructura enorme. Nunca antes se había hecho nada parecido, y no se ha hecho desde entonces. La gran sala debía simbolizar el dominio de Hitler sobre el mundo. En su punto más alto se alzaría un águila imperial. En sus garras no sostendría la usual esvástica, sino la tierra. La cúpula representaba el trozo de cielo que cubría el imperio de Hitler. El interior imitaría al del Panteón, con una gran hornacina en la parte frontal en la que se colocaría una estatua de unos 25 metros de altura del águila imperial, posada sobre un pedestal. 3 gradas rodearían una pista central. Sobre ellas habría 100 columnas de 3 plantas de altura hasta el arranque de la cúpula. El edificio debía albergar a 180.000 personas. El techo quedaría a unos 300 metros sobre sus cabezas. Y la intención era construirlo todo de granito. Algunos expertos se han preguntado si Speer hubiera sido capaz de construir una estructura de dimensiones tan colosales. El ingeniero Ed McCann ha hecho cálculos basados en los planos existentes. Esta cúpula habría pesado más de 200.000 toneladas, el equivalente a 500 jumbos. Y para comprobar si podía hacerse, hemos aplicado el diseño a uno de los modernos programas de cálculo. Para nuestra sorpresa, descubrimos que podía hacerse más o menos como él lo había imaginado. Pese a ser técnicamente posible, la escala de este edificio habría tenido problemas. Se ha sugerido que la respiración de 180.000 personas se condensaría en la cúpula y habría caído en forma de lluvia. Para Ed McCann, las proporciones de la cúpula habrían resultado no magníficas, sino ridículas. Es una completa parodia del Panteón. Cogió una forma muy ajustada, equilibrada y estructuralmente racional, y la convirtió en un exagerado y pomposo edificio. Lo que no me gusta en absoluto. Creo que es irracional en términos estructurales, horribles en términos morales, y no le hace ninguna justicia al edificio en el que está inspirado. Este proyecto nunca pasaría de la fase de despeje del terreno y los planes de Speer acabarían frustrados por la guerra. Pero por todo Berlín hay evidencias de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Hitler para hacer realidad su visión. En las afueras de la ciudad hay un centro de producción de materiales de construcción. Revela la brutal naturaleza de la búsqueda de gloria del Führer. Esto es parte del campo de concentración de Sachsenhausen. Germania iba a ser construida con mano de obra esclava. Sachsenhausen era el prototipo de campo de concentración, construido con forma de triángulo para poder controlarlo con un solo emplazamiento de ametralladora. En 1938 se amplió para incorporar una fábrica de ladrillos. También se construyó un puerto para que la producción del campo pudiera ser transportada al centro de la ciudad por un canal. Speer había firmado un contrato con las SS para comprar todos los ladrillos que la Sachsenhausen pudiera producir. Dado que el campo estaba cerca de Berlín, sería el principal proveedor de ladrillos para las obras. Para los internos del campo, la cadena de producción de ladrillo, o Klinkewerk, era el más temido de los destinos. Los prisioneros temían los trabajos de ladrillo, porque era una unidad de castigo y las condiciones aquí eran las peores de todo el campo. Los prisioneros eran enviados a estos trabajos para morir a consecuencia de las condiciones brutales. Podría decirse que Klinkewerk era una unidad de exterminio del campo de concentración de Sachsenhausen. Adam Kunig, un superviviente del campo, recuerda las condiciones. En primer lugar, el invierno era muy duro, muy frío. Y no teníamos la ropa apropiada.
También había poca comida. Era un mal trabajo. Y siendo un chico joven en aquella época, para mí era un infierno. La mano de obra esclava debía crecer para satisfacer la demanda. En 1944, 3.500 personas trabajaron hasta morir en la producción de ladrillos. En aquella época, la Klinkeberg era la unidad de fabricación de ladrillos más grande de toda Europa. Aquí se producían decenas de miles de ladrillos cada día. La ambición de Hitler y Speer dependía totalmente de su disposición a sacrificar incontables vidas. Pero el inicio de la guerra les traería un nuevo reto. Comenzaron los bombardeos aliados sobre Alemania. Amenazaban con destruir todo lo que Hitler y Speer habían construido, por lo que Speer empezó a hacer una nueva serie de pruebas. Quería hacer su ciudad a prueba de bombas. En 1941 Europa era un campo de batalla. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge y el Tercer Reich era un estado militar dispuesto a conquistarlo todo. Adolf Hitler y su arquitecto Albert Speer planeaban una nueva capital mundial que se llamaría Germania. Habían construido el Estadio Olímpico y la Cancillería del Reich. Habían planeado la Gran Sala, otro estadio y un gigantesco arco triunfal. Una nueva ciudad. Pero las bombas aliadas amenazaban sus sueños. Por ello, se embarcaron en una nueva serie de experimentos para determinar cómo hacerla indestructible. Aún hoy, es posible encontrar evidencias de las pruebas que llevaron a cabo. En una zona secreta de un bosque situado a 1 hora en coche de Berlín, se encuentra lo que una vez fue un lugar de pruebas restringido. Rodeadas de escombro, estas 4 torres son todo lo que queda de un proyecto secreto para crear edificios con materiales a prueba de bombas. La población local llamaba a este sitio el asentamiento de Berlín. Pero era un área prohibida y nadie tenía acceso a ella. En 1941, Speer y sus ingenieros empezaron a identificar qué estructuras y materiales eran más resistentes a los bombardeos. Desarrollaron la idea de diseñar refugios antiaéreos integrados en casas normales. Querían saber cómo construirlos para hacerlos a prueba de bombas. Sus experimentos eran sencillos. Construían torres y luego las sometían a diferentes tipos de ataques. El tipo de munición que utilizaban incluía toda clase de calibres, desde bombas a granadas, pasando por ametralladoras, cañones y puede que incluso cohetes. Los ingenieros desarrollaron técnicas para reforzar las paredes. Armaron el hormigón con barras de acero. A 500 metros de las torres se alza un muro de casi 2 metros de grosor y 6 de altura. Aún muestra signos del impacto de un cohete. Estas pruebas tenían 2 propósitos: determinar el espesor de un muro para soportar el ataque de un cohete aliado y averiguar la velocidad a la que debía viajar para traspasar el muro. No quedan documentos de estas pruebas. Los registros de sus resultados se han perdido o fueron destruidos. Pero está claro que los nazis tenían la tecnología para construir estructuras que resistieran un impacto directo. Sabían cómo construir refugios eficaces. El único problema era el tiempo y el coste en materiales y mano de obra. Mientras Hitler seguía adelante con su sueño de crear la ciudad perfecta, para sus ingenieros la prioridad pasó a ser la defensa y la supervivencia. Recibieron la orden de construir más de 1000 búnkeres y 6 torres antiaéreas para Berlín. Al final solo hubo espacio en los refugios para un 10% de la población. Y aún así, se utilizaron 200 millones de metros cúbicos de hormigón armado. Actualmente, bajo las calles de Berlín, se encuentran los restos de un enorme complejo de búnkeres subterráneos. Muy pocos usuarios del metro saben que bajo esta estación existe un refugio antiaéreo en perfectas condiciones. Este refugio tiene capacidad para